Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Abogado César Gutiérrez Priego, ¿cómo está usted, oiga? Muy bien, mi querida Meme, y no tienes por qué disculparte. Tú eres una dama y eres mi amiga, así que tú tranquila. ¿Cómo estás, mi abogado favorito? Muy bien, anduvimos muy movidos el día de hoy, tuvimos un par de audiencias en la mañana, y luego, como bien lo dices, tú eres la culpable, incluso cuando me decían en la producción, ¿no? Me decían, oiga, ¿cree que podríamos hacer tal cosa? Le dije, mira, con mucho gusto, pero la culpable de todo esto es Meme, ¿no? En primer lugar, porque no me avisa antes, y en segundo lugar, porque yo estaba tan tranquilo en mi despacho, en mis cosas, sin meterme ni andar de mitotero en todo esto de los medios digitales, ¿no? De vez en cuando escribía una columna, de vez en cuando daba una entrevista y se acabó. Pero tú fuiste, ¿no? Para que la gente lo sepa, quien me introdujo en todo este mundo de los medios alternativos de comunicación, y pues de ahí ya nos fuimos como hilo de media, ¿no? Y aquí el momento en el que te buscan en todos lados. Qué bonito, es que hacía falta una voz como la tuya desde las trincheras digitales. Y vamos a darle para aprovecharte. ¿Qué opinas? Ya se aprueba esta reforma oficialmente, ese quinto transitorio, el famoso quinto transitorio, que amplía el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a permanecer en las calles hasta el 2028. ¿Cuál es tu opinión experta al respecto de esto? Porque escuché un debate medio interesante en el Senado, posicionamientos del PAN y del PRD diciendo que no era necesario esta reforma porque en realidad el presidente podía utilizar a las Fuerzas Armadas, ya que la propia Suprema Corte había dicho que no era inconstitucional que se usaran las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, siempre y cuando fuera una labor extraordinaria, no fuera una labor ordinaria. Entonces, me genera un conflicto escuchar estos posicionamientos del PAN y del PRD cuando hemos estado escuchando durante muchos años que se les tiene que dar un marco normativo a las Fuerzas Armadas para actuar en labores de seguridad. Entonces, ¿qué pasa al respecto de esto? ¿Qué es cierto, qué no es cierto? ¿Cómo viste el debate? Mira, en primer lugar me decepcionó mucho el debate porque terminó siendo un circo por varios actores políticos, ¿no? Creo que fue lamentable. Yo soy de las personas que no creo que se deba polarizar, creo que cada quien tiene que respetar su punto de vista. Y trato de ser muy respetuoso y más con todas las mujeres que considero que se tiene que respetar como una dama, porque siempre me dijeron que trate a una mujer como trataría a mi señora madre o a mis hermanas, ¿no? Y la realidad, Meme, es que cuando vemos, ¿no? a senadoras que de repente se ponen a insultar a sus compañeros senadores y les dicen que ahí están sus croquetas y que todo lo demás, pues creo que no beneficia en nada lo que es el debate y que lo que es importante, ¿no? A ver, siempre fue un sueño para los gobiernos panistas el que se pudiera utilizar a la Fuerza Armada permanente para que pudieran realizar funciones de seguridad pública. Incluso por ahí utilizaban una tesis aislada, la cual tiene como consecuencia que haya cientos de elementos militares que se encuentran en las diferentes prisiones militares del país o prisiones federales por la famosa guerra de Felipe Calderón, porque cumplieron órdenes contrarias a la legalidad, porque no tenían un marco jurídico. Recordémosle a la gente que yo hace algunos años incluso hice una marcha donde cerramos Reforma y que desde ahí el CISEN, ¿no? Y la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional me metieron en una pequeña lista como reaccionario, ¿no? Por ser de izquierda, por tener simpatía por el presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo decía que se les tenía que dar un marco jurídico y se tenía que respetar los derechos humanos del personal militar, porque antes de ser militares eran seres humanos, ¿no? Y que lamentablemente una tesis aislada, pues por supuesto que no va a justificar el hecho de que se utilice a las Fuerzas Armadas mexicanas en funciones de seguridad pública cuando legalmente no estaban autorizados para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Es de aclarar que yo siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que esto es algo que siempre lo he manifestado. El ejército, la Fuerza Aérea y la Marina no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública porque no es la función primordial de estas instituciones.
Pero ante el fracaso de la seguridad pública de este país desde hace más de 30 años, que no se ha invertido realmente en seguridad, que no tenemos un servicio civil de carrera, que se ha ido destruyendo poco a poco la función policial en el país, nos vimos en la necesidad de entender que no tenemos policías capaces para hacerle frente a los grupos criminales que se encuentran en el país. Y entonces nos vimos en la necesidad de utilizar a los elementos castrenses para que coadyuvaran en la seguridad pública. Y todo lo hicimos, ¿no? Como con el haiga sido, como haiga sido, de forma ilegal, sin darles un marco jurídico, porque al fin y al cabo ustedes encárguense de hacer los operativos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Al siguiente sexenio, con Peña Nieto, pues vinieron toda esta serie de denuncias y empezamos a ver a personal militar que terminó en las cárceles. Y yo puedo entender que el personal militar que haya terminado en las cárceles porque realizó un mal actuar, pues por supuesto que, pues, lamentablemente, nos guste o no, pues ellos cometieron un delito y tienen que pagarlo. El problema es que por proteger a este famoso grupo, ¿no? De la Cofradía del Poder, que yo siempre le he llamado, que se autodenomina el sindicato, pues terminaron metiendo a muchos elementos militares que eran inocentes por proteger a estos miembros del sindicato. Entonces, cuando tú escuchas, ¿no? Que de repente quieren venir a justificar el hecho de que el presidente puede hacer uso del artículo 89 constitucional, pues sí, pero estamos hablando de situaciones de estado de sitio, ¿no? En donde nunca he visto que un gobernador llegue y le diga al presidente, señor presidente, mándeme a la Guardia Nacional porque no tengo capacidad de aplicar las leyes, ¿no? Y las normas jurídicas en un estado en específico, ¿no? En una región del país. Por supuesto que nunca lo van a hacer porque sería suicidio político, porque desafortunadamente así se maneja. Y la necesidad real es, si nosotros todos los días escuchamos las críticas y se dice que se está militarizando al país, y que yo siempre lo he explicado, yo no veo militarización, yo más veo, porque militarización tendríamos que entenderlo para que la gente lo pueda dimensionar, sería que el ejército, la marina, la fuerza aérea, estuvieran en todas partes y que no hubiera policías en este país, ni municipales ni estatales, que nos aplicaran las leyes y reglamentos y costumbres militares, la disciplina militar, que nos llevaran ante agentes del Ministerio Público militar, ante jueces militares y que nos aplicaran las leyes y reglamentos militares, situación que no acontece en este país. Yo lo que veo más bien es la policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Pues porque lo estamos metiendo en cuestiones de seguridad pública y hemos tratado por todos los medios de que el personal militar tenga proximidad social. Pero hay que entender que muchos de los que critican, ¿no? Y pues obviamente el Congreso Federal se encuentra en la Ciudad de México, pues entonces es mucho más cómodo desde la comunidad de una gran urbe pensar que la delincuencia es igual en la Ciudad de México o en el área conurbada con el Estado de México o en las grandes ciudades que lo que vemos en muchas regiones del país, en donde sí necesitamos fuerzas con entrenamiento y estrategia tipo militar para hacerle frente a estos grupos criminales que tienen gran capacidad de armamento, gran capacidad de movilidad y que además tienen cooptadas a las autoridades municipales y muchos de los casos también a las estatales, ¿no? Entonces, pues obviamente es distinto y sí es necesario que nosotros tengamos a la Fuerza Armada coadyuvando con las instituciones de seguridad pública en lo que terminamos de conformar a una Policía Federal que se ha autodenominado como Guardia Nacional, que tenga la disciplina militar, pero que sea una institución de carácter civil y que para que no sea pervertida, pues se saca de la estructura, no como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sumarla a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por supuesto que viene la duda y se dice, de acuerdo al artículo 21 constitucional, pues tiene que estar bajo el mando de la autoridad civil. Pero en ese mismo orden de ideas, pues también, ¿no? Viene la ideología de que con esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde el secretario de la Defensa Nacional ya no tiene el mando operativo de las tropas porque existe una comandancia del Ejército Mexicano y única y exclusivamente cumple con una función político-administrativo, pues de todas maneras se encuentra por debajo del comandante supremo, que es el presidente de la República, el cual es un civil. Entonces, bueno, pues ya sabemos que será la Suprema Corte de Justicia quien tendrá que determinar si es correcto o es incorrecto.
Pero la realidad es, mi querida Meme, que en este momento las Fuerzas Armadas están autorizadas hasta el año 2024 para seguir coadyuvando. Pero si nosotros las sacamos para regresarlas a los cuarteles, creo que desafortunadamente no veríamos el tiempo necesario que se necesita para que la Guardia Nacional pueda realmente convertirse en esa institución que los mexicanos veamos en las décadas por venir, que realmente cumple con las funciones policiales de una Policía Nacional. Pero voy todavía más allá. Esta minuta que se hace en el Senado creo que es importante porque hay algunos puntos que considero que la gente desconoce y que creo que son muy interesantes. En primer lugar, de forma semestral van a tener que ir los diferentes secretarios de Estado que están involucrados con la seguridad pública y que emanan del Ejecutivo Federal a rendir informes a una comisión bicameral del Poder Legislativo, en donde explicarán en qué se están utilizando los presupuestos que se van a llevar a cabo, cómo se está llevando a cabo la seguridad pública en el país, cuáles son los resultados, cómo se han ido manejando. Creo que va a haber una rendición de cuentas, pero lo más importante, se ha enfocado y se ha focalizado también a que se tiene que estar trabajando con las policías municipales y con las policías estatales, que eso es lo que nos hace falta, porque de nada sirve que tengamos un excelente ejército, una excelente armada y una excelente Guardia Nacional, si no nos vamos al problema de raíz, que son la vulnerabilidad que tienen las policías municipales. Si bien es cierto, hay muchos ejemplos aislados de que sí se puede trabajar con las policías municipales y se puede tener resultados como la policía de Nesa, la policía de Querétaro, la policía de Mérida. Pues la realidad es que tenemos cientos de policías municipales que la verdad es que no tienen la capacidad para hacer frente al crimen organizado. Ya te di la parte ejecutiva como abogado. Si quieres, ahora podemos también platicar ya con palabras más sencillas para que la gente nos pueda entender, porque los abogados somos como los médicos. De repente... Ahora háblame español, sí, te voy a decir, háblame en marciano, ¿no? Pero ahorita que me hables en marciano, quiero que también, por favor, me ayudes a entender esto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente calculas como experto, no solamente como abogado, sino experto en seguridad y también en derecho militar y penal? ¿Cuánto tiempo calculas que se necesite para que las Fuerzas Armadas realmente ya no sean necesarias? O sea, que ya tengamos una fuerza suficiente con la Guardia Nacional y que las policías estatales y municipales estén fortalecidas. Que a mi parecer, y me queda claro que qué bueno que alguien va a hacerlo, pero yo siento que, vaya, le están dando al gobierno federal una responsabilidad más que ya era de los gobernadores, que es fortalecer a sus policías estatales y municipales. Esa es mi visión desde la parte ciudadana. Como experto en seguridad, también qué ha pasado con los gobiernos estatales que no han fortalecido a sus policías estatales y municipales. Mira, fíjate, se quejan mucho porque lo que era el Fortasec, que era un fondo que se le daba a los diferentes municipios para que ellos pudieran invertir en seguridad pública. La realidad es que era la caja chica de la mayoría de los presidentes municipales. ¿Por qué? Desafortunadamente no es un buen negocio políticamente invertir en seguridad, porque tú necesitas, ¿no?, academia, instrucción, mejor armamento, mejores equipos, mejores vehículos, obviamente, pues todas estas tecnologías que ayudan a inhibir los delitos, ¿no? Como los C2, C4, C5, etcétera, etcétera, que son herramientas tecnológicas que apoyan. Pero, pues, obviamente, el que va a invertir, pues no va a ver los resultados, porque, por ejemplo, para un proyecto tan ambicioso como la Guardia Nacional, los expertos, incluso a nivel internacional, hablan de que se necesita un lustro, ¿no?, para poder tener la posibilidad de conformar una fuerza a nivel federal. Además, estamos hablando de que México es uno de los países más grandes del mundo y que tenemos una gran problemática porque, pues, de acuerdo a las mismas estadísticas que maneja la Organización de Naciones Unidas, de cada 100,000 habitantes, no tenemos ni el mínimo de policías que se necesitan para poder realmente brindar seguridad pública, que además es un derecho humano universal, ¿no? Entonces, creo que para estar acorde a esto, y creo que es importante, el hecho de que hablemos de que 9 años, ¿no?, las Fuerzas Armadas permanentes estarán como coadyuvantes de la seguridad pública, pues claro que va a servir y va a ayudar. Yo sigo pensando que las Fuerzas Armadas tendrían que estarse encargando de las funciones que les corresponden, que es la seguridad nacional, ¿no? Pero también entiendo que ante la necesidad que hemos tenido de no tener policías capacitados, tener grupos criminales, ¿no?, que se les dejó crecer durante todos estos sexenios,
y que además, digo, nada más para recordarle a la gente, dicen, es que se está militarizando. Señores, se utiliza personal militar desde los tiempos de los 70s, pero no vayamos tan lejos. Con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Vicente Fox tuvieron un procurador general de la República, que era un general que venía de ser procurador de justicia militar. O sea, lo hemos visto en todos los sexenios. Es la primera vez que se hace legal. Es la primera vez que legalmente la Fuerza Armada Permanente puede estar haciendo funciones de seguridad pública. Me llama poderosamente la atención que los que antes querían que esto se llevara a cabo, ahora digan que no es correcto, que se está militarizando el país, porque por lo menos el actual gobierno ya reconoció que tenía una idea equivocada de lo que las Fuerzas Armadas realizaban. ¿Por qué? Porque antes las Fuerzas Armadas se utilizaban para reprimir a la sociedad civil y ahora se están utilizando ¿para qué? Para que por medio de la proximidad social y del trabajo, ¿no?, social, pues obviamente exista ese acercamiento. Que por supuesto que hay mucha gente que no puede estar de acuerdo, ¿no?, tanto adentro como afuera del ejército, pues es real. Pero algo te demuestra que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, pues es quien manda dentro de la misma institución, ¿no? Les queda claro que el debate, que ya se termina en la Cámara de Senadores, pero por los cambios que hubo a la minuta para regresar a la Cámara de Diputados, se espera que nuevamente sea aprobado y que entonces ahora sí se realice la publicación y se lleve a cabo la reforma para que ya sea legal que las Fuerzas Armadas se quedan hasta el 2028. Lo considero sumamente necesario, mi querida Meme. Y entonces sí, cuando ya veamos nosotros a una Guardia Nacional que realmente ya cumplió con las funciones y que se ha reforzado la seguridad municipal, ¿no? Porque entendamos que tendríamos 6 años de esa Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército y de la Marina en las calles, para también apoyar a la conformación de las policías municipales y estatales. Y entonces sí, en 30 o 40 años, nuestros hijos y nuestros nietos digan qué buena seguridad pública tenemos gracias a que en su momento se tomó la decisión correcta de que la Fuerza Armada Permanente, o sea, el Ejército y la Marina, estuvieran coadyuvando en la seguridad pública, porque los grupos criminales que tenemos han crecido muchísimo más que la mayoría de las policías municipales y estatales. Y es algo que se tiene que reconocer, les guste o no les guste, a los gobernadores y a los presidentes municipales. César, aquí otra cosa estuvo en el debate, y esto más que en el debate de los senadores, estuvo en el debate de los que opinan de todo y nada sin tener mayor conocimiento, y tenía que ver con la impunidad supuestamente que se le está dando a los militares, que los militares tienen carta blanca, que impunidad, que las leyes militares son muy laxas, que va a haber, que si cometen algún delito entonces no se les va a castigar. Tú eres un experto en eso, ¿qué hay sobre esa materia? Bueno, en primer lugar es falso, porque desafortunadamente la justicia militar es justicia de mando. Cuando quieren perjudicar a alguien, le avientan todos los códigos encima y no hay poder humano que te pueda defender hasta que ya por fin llegas, después de estar sentenciado en 2 instancias, y puedes llegar ante a un tribunal colegiado, ¿no?, que es en el orden federal. Pero de ahí en fuera, para esto ya pasaron muchos años, ¿no? Lo que no han entendido es, en México hubo una reforma trascendental derivado de una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el gobierno mexicano, que es el caso Rosendo Radilla. En el caso Rosendo Radilla se demostró que hubo militares que cometieron delitos en contra de esta persona y por lo mismo se emitió una resolución que se convirtió en jurisprudencia internacional y que fue de carácter obligatorio en México. ¿Qué significa esto? Cuando cualquier militar comete un delito, de acuerdo al artículo 57, que habla de lo que son los delitos militares, en su fracción segunda, hubo esta reforma en donde menciona claramente que cualquier delito cometido por un militar y que se encuentre un civil de por medio como víctima, serán las autoridades civiles del órgano que corresponde, ya sea federal o del fuero común, las encargadas de juzgar al elemento militar. Además, será juzgado por el fuero militar por las faltas a la disciplina militar y los posibles delitos que se hayan cometido en el fuero militar. ¿Qué significa esto? Que si un militar cometió un delito, será la Fiscalía General de la República o las diferentes fiscalías estatales las que le van a realizar
la investigación y la imputación por los posibles delitos que haya podido cometer o con los hechos de apariencia de delito. Y serán los juzgados del Fuero Común o federales, dependiendo el delito que se haya cometido, quienes los van a juzgar independientemente de los delitos que hayan podido presentarse en el fuero militar. Entonces serán juzgados por dos fueros y con una sola hecho con apariencia de delito pueden estar cometiendo diversos delitos que un civil no cometería. Entonces no solo es completamente falso, es malicioso el que quieran decir algo de ese estilo. Si bien es cierto, la justicia militar pudiese, ¿no?, tratar de proteger a alguno de los suyos, la realidad es que la ley cambió y las facultades para poderles imputar los delitos es de las autoridades civiles. Entonces no hay nada de que, ay, es que como pasó lo de Ayotzinapa, entonces como es el mismo ejército, van a ver que no les va a pasar nada. No, pues mira, lo que pasa es que tienes que entender algo, y eso es muy claro, ¿no? A ver, hay ciertas cuestiones de seguridad. El que los militares no se encuentran en una prisión federal y que se encuentran en la prisión del campo militar número 1, pues es por cuestiones de seguridad, porque obviamente la integridad física de los elementos militares se vería en riesgo si los mandas a un centro federal de readaptación social, ¿no? Pero eso no quita que si ellos llegasen a encontrarse culpables y fuesen sentenciados, incluso ellos sí podrían cumplir ya condena en un centro federal de readaptación social. Pues ahí sí ya es una cuestión distinta, porque recuerda que incluso si se llegara a dar el caso de que ellos se encontraran responsables y fueran sentenciados, dentro de las sentencias, lo que te maneja el mismo Código de Justicia Militar es que si eres sentenciado por haber cometido un delito, se da también la pérdida de los grados. Entonces, esa pérdida de los grados, pues por supuesto que terminaría ya sin una personalidad militar. Entonces, tienen que entender, y esto es más que claro, que hay ciertas cuestiones de seguridad que se manejan así. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que los delitos que pudieron haber cometido, pues fue en el ejercicio del trabajo que estaban realizando como servidores públicos, en este caso pertenecientes a las Fuerzas Armadas, ¿no? Llamamos al Ejército, llamamos a la Marina o llamamos a la Fuerza Aérea. Entonces, por lo mismo, pues están en una prisión militar. Pero ya cuando llega una sentencia, cuando ya se va a una apelación, cuando se confirma y se va a un amparo, se va a una revisión y no se concede, entonces sí podrían incluso ellos terminar purgando en un centro federal de readaptación social. Pero esto es para que la gente lo pueda entender. Hay muchísimos militares que se encuentran presos en centros federales de readaptación social y en muchísimas prisiones del Fuero Común. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque las leyes, ¿no?, con esta reforma que se dio y esta famosa jurisprudencia, el caso Rosendo Radilla, pues cuando los militares cometen delitos contra civiles, las autoridades civiles son quienes los juzgan. Ok, ahora, para cerrar este tema, porque obviamente es un tema muy amplio y gracias por la explicación, porque obviamente con el debate en el Senado muchas cosas se dijeron, hubo debate, pero también hubo mucho borlote y en el debate que se está llevando en las redes sociales, que eso es lo que está en ese momento interesante. Hay comentarios como por ejemplo el de Marco Cortés, evidentemente, que dice que por su defensa, o sea, que los diputados y más bien los senadores del PAN realmente defendieron la Constitución y rechazaron que fueran amedrentados para vivir en un país militarizado. En el PRD, Jesús Zambrano dijo que es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO y peor aún que sean dos senadores del PRD quienes la hayan acompañado en contra de los principios y programa del partido, que no saben a cambio de qué, todos siempre asegurando que hubo ahí un tema de por medio para que entraran a esta discusión. Ya aclaramos que no hay una militarización. ¿Cómo le podemos llamar para la gente, sobre todo para la audiencia que siempre nos está pidiendo argumentos para defender la iniciativa? ¿Qué argumentos adicionales a los que ya nos has dado son suficientes para debatir con argumentos sobre el tema de la militarización, que no es militarización, que hay quienes dicen, ¿cómo no va a ser militarización si ahí están los militares en las calles? Entonces, sí, ¿cómo se pero le es llama? que es lo que yo te decía, o sea, yo en lugar de militarización, yo veo una policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Y a qué es lo que me refiero? Porque no vemos a los militares haciendo funciones de seguridad nacional, sino de seguridad pública. Y mucha gente se queja y dice, es que los militares, a ver, si un militar, de acuerdo, ¿no?, a la seguridad nacional y de acuerdo a las leyes que se llevarían y se practicarían como tal, acuérdate que incluso hasta cambiaron la ley después de lo que sucedió allá en Tlatlaya, en donde se decía abatir al enemigo. Ahora ya no se abate al enemigo,
¿no? Incluso ahora por eso se hace la crítica de abrazos no balazos, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Abrazos no balazos se tergiversó porque es el respeto a los derechos humanos, pero también si hay una agresión por parte de grupos criminales en contra de elementos militares, pues por supuesto que va a existir una reacción, pero esa reacción tiene que ser de acuerdo y acorde, ¿no? A lo que fue la agresión, que es a lo que voy. Cuando ustedes vean que los militares llegan, se meten a su casa, les dan órdenes a ustedes, no respetan las leyes y reglamentos, ¿no? Entonces en ese momento díganme, no, bueno, pues es que sí hay una militarización, pero si tú ves que los militares lo que están haciendo es funciones de seguridad pública, pues entonces yo lo que veo es policiación, ¿sí me explico? Y parecería que no es importante, pero creo que también es importante que quede claro que no es correcto la policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues porque creo que las Fuerzas Armadas tienen que seguir cumpliendo con una función de seguridad nacional, que desafortunadamente los grupos criminales han crecido tanto en este país y ha habido tantas afectaciones en la seguridad pública, que ya también hay afectaciones en la seguridad interior, para que la gente lo pueda entender. Cuando las instituciones ya no pueden funcionar de forma correcta, hay afectaciones a la seguridad interior. Y lo vemos claramente desde que las secretarías municipales de seguridad pública o estatales de seguridad pública o las diferentes dependencias de los municipios o los gobiernos estatales no realizan su función porque los criminales son los que los han copado y terminan ellos siendo los que ordenan de facto, pues hay una afectación a la seguridad interior. Entonces, es tan sencillo como ver que no están aplicando ni leyes ni reglamentos militares para que se pueda entender que no está militarizado el país como tal. ¿No? Porque aparte no es lo mismo militarización que militarismo, pero no quiero entrar ahorita a ese tema porque los voy a confundir todavía más, pero para que la gente pueda ir de la mano, ¿no? En el momento que ustedes vean que los elementos militares y quien haya tenido la oportunidad de entrar a una instalación militar, se van a dar cuenta que hay forma de cómo caminar, por dónde caminar, los horarios para los alimentos, todo es por medio de toques, ¿no? Ya es el toque de silencio, el toque para ir al comedor, ¿no? Que es la hora del rancho, etcétera, 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 de cómo todos tienen que llevar a cabo desde la guardia en prevención, qué es lo que se tiene que explicar, qué es lo que se tiene que decir, todo tiene que ser por medio de las órdenes que se van llevando de acuerdo a esta forma de mando que existe de mayor a menor, etcétera, etcétera, etcétera. El día que lo vean eso como sociedad y que lo aplican los mismos elementos militares, pues entonces háblenme de militarización. Por eso te digo, los vamos llevando de la mano. Lo que estamos viendo es a militares haciendo funciones de seguridad pública como si fueran policías, pero con adiestramiento militar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no teníamos una policía federal que pudiera realmente realizar el trabajo que les correspondía, porque era una simulación al tener un número tan mínimo de elementos, ¿no? Que además la mitad era personal administrativo y que hacía trabajo de gabinete y campo. Es cierto, creo que estamos cortos respecto a lo que también se necesita con la Guardia Nacional y que ya se está empezando a realizar, que es todo ese trabajo de investigación y de gabinete, pues obviamente no lo realiza el personal militar, porque incluso me ha tocado gente que me diga, es que cómo es posible que justifique, ¿no? Porque puse un tuit en donde decía, desconozco, ¿no? Si efectivamente la Secretaría de la Defensa Nacional realizó o utilizó Pegasus contra periodistas, ¿no? Ya iba a entrarle a ese tema, pero pásele, por favor. Pero fíjate, ¿por qué? Porque yo no me atrevería, a lo mejor como algunos medios se han atrevido a asegurarlo, si no existen las pruebas como para poder demostrar. Pero hice el comentario de Raimundo Ramos, el cual está señalado en más de una docena de carpetas de investigación como una persona que protege de forma directa a miembros del cártel del Noreste. Me dicen, es que estás justificando el que haga, ¿cómo se llama? Espionaje a la Sedena. Señores, por favor, o sea, lo peor de todo es que salen a quererme criticar cuando ni siquiera han leído la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, ni lo que habla el artículo quinto transitorio de la creación de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, en donde le da facultades a las Fuerzas Armadas para realizar esos trabajos de investigación, si me explico, de inteligencia, para cuando se llevan a cabo los operativos contra grupos criminales, y que además eso es autorizado por ley, pero además cuando se hace seguimiento
de este trabajo por medio de la sección segunda y de las diferentes secciones de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional van de la mano de autorización de jueces federales para que se puedan llevar a cabo. Entonces, cuando son tan temerarios de querer salir a decir algo que desconocen y que lo terminan diciendo un ignorante, y cuando les demuestras que están mal, entonces se molestan y se encabronan porque dicen, no, es que usted está tergiversando la ley. No, simplemente me pongo a leerla, porque no me atrevería a ponerme a hablar de un tema que desconozco si no lo estudié de antemano o no sé de lo que estoy hablando. Es como cuando me dicen, oiga, ¿y cómo se llevó a cabo el hackeo? Perdón, pero yo les mentiría porque yo no soy experto en ciberseguridad, soy neófito en la materia y lo único que puedo hablar es desde la relevancia de la seguridad, pero no de la ciberseguridad, porque para eso hay especialistas que conocen del tema. Dicho eso, entrando en tema de Pegasus, la denuncia viene desde la filtración que una de las supuestas pruebas es un correo electrónico que filtran en estos documentos del grupo Guacamaya, que acredita que entonces la Sedena tuvo un contrato con una empresa que NSO Group, la única empresa que distribuye el software Pegasus, pues es esta empresa, acredita esta empresa con la que la Sedena tuvo estos contratos. Yo ponía sobre la mesa, tú eres experto en seguridad y también te dedicas a estos temas. Estas empresas, cuando tú tienes una empresa de seguridad, ¿vendes solamente un software o puedes vender varios? Te lo pregunto porque obviamente el tema es que esta empresa, que es acreditada por NSO Group para vender Pegasus, tuvo un contrato con la Sedena. Entonces, inmediatamente por eso, ya podemos decir que se vendió el software Pegasus. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué sabes del software Pegasus? ¿Crees que este gobierno, desde la perspectiva especialista, como alguien que también se dedica a temas de seguridad, este gobierno o la Sedena en particular, estarían adquiriendo este software? A ver, el software ya lo adquirió, o sea, eso es más que claro. ¿Por qué? Porque existe el contrato. A lo que voy es, y para serte muy, muy realista, a ver, no nos hagamos tontos, pues si todas las personas que trabajaron en el gobierno y que estuvieron en áreas de seguridad en sexenios anteriores salieron y pusieron empresas de seguridad y muchos de ellos se dedican al espionaje corporativo, o sea, eso lo sabemos todos. Sabemos también que existen un sinnúmero de empresas extranjeras, muchas de ellas israelíes, comandadas por muchos exagentes del Mossad que trabajan con la comunidad judía, que se encargan también de realizar ese tipo de trabajos y de investigaciones. Entonces, el hecho de que digan que se utilizó Pegasus y que muestren un contrato donde el ejército, ¿no? En este caso la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un contrato a partir del 2019 en donde adquirió, ¿no? Este software, pues no significa que haya sido realmente la Secretaría de la Defensa Nacional quien realizó el espionaje como tal, ¿no? Ese es a lo que yo me refería, que cuando tú no tienes la certeza respecto a lo que se habla para poder decir, es que efectivamente, porque yo desconozco, y te voy a ser muy honesto, si existe a lo mejor algún tipo de código electrónico que pudiese demostrar que efectivamente el software que compró la Sedena es exactamente el que está en los teléfonos, haz de cuenta, de estos periodistas y de este pseudo luchador de derechos humanos, ¿no? Porque creo que tendría que existir una forma de poderlo demostrar. Pero si tú me dices que se utilizó Pegasus, por el amor de Dios, yo fui investigado por el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y está comprobado que a mí me investigaron porque me manejaron siempre que yo era un activista de izquierda, que era simpatizante del observador, que quería desestabilizar, que etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo lo tengo, por ejemplo, comprobado y pues, en los documentos públicos. Aquí, ¿de qué forma demuestran? Si es por medio de un contrato, con todo respeto, pues por supuesto que existen muchísimos software con las mismas características, pero tendrían que demostrar que es efectivamente el que tiene el ejército mexicano. Pero aparte, Meme, te voy a ser muy honesto. O sea, la gente sigue teniendo ciertas ideas contrarias a lo que es, de que te mandan un mensaje, que no sé qué. A ver, Meme, ya tienen tecnologías que pueden estar escuchando lo que tú y yo estamos hablando en este teléfono sin necesidad de que tú y yo ni siquiera nos enteremos. Y puede tener video, puede tener audio, puede tener absolutamente todo y no nos mandaron un solo mensajito de absolutamente nada. Entonces, muchas veces la gente se hace ideas y el problema de estas filtraciones, que es lo que yo les decía, si bien es cierto, no se teme, ¿no? En lo que se pueda saber,
pero el problema es que crean narrativas y esas narrativas empieza a hablar de un gobierno represor, de un gobierno que espía, que un gobierno que etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo meter las manos al fuego y decirte, bueno, es que la Secretaría de la Defensa sería incapaz de hacer eso. Pues no puedo hacerlo porque a mí sí me tocó que anteriores secretarios de la Defensa Nacional pues me inspiran incluso a mí, ¿no? Pero pues sí te puedo decir que por lo menos las pruebas que dicen tener se me hacen ilógicas porque pues queda claro que hay muchísimas empresas privadas, y eso yo te lo puedo decir porque estoy en el ambiente de las empresas privadas de seguridad, que pueden y tienen ese tipo de tecnologías, y que aparte lo tienen de forma legal, ¿no? Que lo que ellos realicen por medio de investigaciones es ilegal, es otra cosa, pero el software como tal lo adquieren de forma legal. Entonces, recordemos nada más algo. Ya les di el fundamento legal de por qué el ejército sí tiene facultades constitucionales para poder realizar este tipo de investigaciones, pero además va de la mano de todas estas investigaciones de delincuencia organizada y que pueden tener afectaciones a la seguridad nacional como tal, que tienen las mismas facultades, ¿no? Con este cambio que hubo en la Constitución, en donde están autorizados que se puedan llevar a cabo este tipo de trabajos de investigación. Que la gente lo desconozca es otra cosa. Lo importante es qué hacen con esa investigación, ¿no? ¿Qué hacen con esa información? Y a mí, por ejemplo, me gustaría hacerte una pregunta, Meme. Fíjate, están haciendo un escandalazo respecto a todo esto, pero yo me imaginé que con tantos millones de correos electrónicos iban a encontrar alguno que dijera, es que aquí está, ¿no? Aquí está el correo electrónico. En este correo electrónico dice que el gobierno federal tiene un pacto con los narcotraficantes. Aquí está en donde la Secretaría de la Defensa Nacional recibe todos los meses tales cantidades de dinero. Aquí está donde ya ordenaron que se militarice el país, ¿no? Aquí está donde ya ordenaron que el presidente de la República se va a reelegir por 6 sexenios más y van a ser 36 años de la Cuarta Transformación. Caray, o sea, estamos hablando de millones de correos electrónicos y no he visto una sola prueba que demuestre algo como lo que estamos hablando. Solo que tiene gota el presidente. No, bueno, sí me explicó. Y obviamente me hacían una entrevista en la tarde. Me decían, oiga, pero es que creo que la salud del presidente es algo que sí afecta a la seguridad nacional. Le digo, sí, por supuesto, le digo, pero el mismo presidente de forma pública lo ha dicho, ¿no? He tenido tal padecimiento, tuve tal situación. El problema es las narrativas, Meme, y es lo que yo te decía. A ver, son tan predecibles, ¿no? Que incluso cuando yo me peleo con alguien en Twitter o en alguna red social o voy a alguna entrevista o me ha tocado, ¿no? En alguna conferencia, cuando la gente ya no tiene argumentos para debatir sobre lo que estamos hablando, lo primero que hacen es sacar el tema de mi señor padre. Yo lo que les digo, por el amor de Dios, sáquenme algo nuevo, cabrón. Es más, ya traigo hasta las contestaciones en tarjetitas, mejor se las voy a dar porque para mí ya me lo hicieron demasiado fácil. Pero ¿qué es lo que hay aquí? Y hay que entender, desafortunadamente, este año hubo elecciones, el próximo año hay elecciones y el siguiente año es el cambio a la presidencia de la República. Entonces, pues la oposición no puede aceptarle a la presidencia de la República y a la Cuarta Transformación ningún logro, el que sea, ninguno. Y como el ejército es muy bien visto ante la sociedad civil y la marina es muy bien vista ante la sociedad civil, pues por supuesto que van a venir los ataques a la credibilidad tanto del ejército como de la marina. Y obviamente cuando tú ves una vulneración de seguridad como esta, si bien es cierto no hay nada que esconder, sí les da tema para estar hablando sobre muchísimas cosas que es estar pegando, ¿no? A la credibilidad de la Secretaría y pegue y pegue y pegue. ¿Por qué? Porque también hay mucho interés de promedio, Meme. ¿Tú te imaginas cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares ganaban con todos los negocios que había en aduanas, en los aeropuertos, en las construcciones, en todo lo que ahora hace Sedena y Semar? Eran miles de millones de dólares. Entonces, pues, obviamente hay un resentimiento y dicen, ahora vamos a pegarlos forzosamente. Y estas filtraciones, hackeos, que yo preguntaba, bueno, si se supone que tienen documentos desde el 2016, que no hay algo importante que puedan sacar ahí, o cada quien está tomando lo que quiere, cada medio está tomando como quiere. Lo decía ayer en Canal 14, cada medio está tomando lo que quiere y están tomando desesperadamente situaciones para hacer quedar mal a la administración en turno, que ni siquiera son lo suficientemente sólidas como para hacerla quedar mal, porque qué paz me da que dentro de las filtraciones o los hackeos
pues ya estuviera lo del culiacanazo, algo que ya se nos había explicado con anterioridad y desde la propia voz del presidente. Entonces, yo algo que mencionaba, y lo dije también en Canal 14 y lo repito acá, para recabar tu opinión, es que a mí se me hace muy curioso que estén estos hackeos y que luego Pegasus y que el Pegasus ahora lo contrata a la Sedena. Todo esto se me hace muy curioso, se me hace como una coincidencia cuando justo en el Senado estaba este debate de la reforma a las Fuerzas Armadas. Yo no creo en las coincidencias, perfectamente pudiera ser, pero ¿cuál es tu opinión? Yo sinceramente creo que aquí hay gato encerrado. Bueno, dicen en materia penal, mi querida Meme, que no existen las coincidencias ni las casualidades, ¿no? Y en política muchísimo menos. Sí te puedo decir que no tengo las pruebas para demostrarlo y no me gusta asegurar algo que no puedo demostrar, pero que me causa mucha suspicacia que exactamente cuando se está discutiendo este tema como tal, la permanencia, ¿no?, de las Fuerzas Armadas permanentes en coadyuvancia con la seguridad pública hasta el año 2028, se diera exactamente este hackeo. Pero lo más increíble viene aquí. Yo me enteré del hackeo incluso antes de que se publicara, ¿no? Y cuando te das cuenta a qué periodista utilizan en específico, pues por supuesto que todavía te genera una mayor perspicacia. Pero lo que yo te comentaba, millones, ¿no?, de correos electrónicos, millones, y no han sacado un solo dato que hable de corrupción, de la Secretaría, de pactos con criminales, de recepción de dinero, etcétera, 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 etcétera. Aún así, creo que sí hay información sensible. Aún así, creo que hay mucho personal militar que desafortunadamente, me refiero a elementos militares, después de esta filtración, pues estarán en riesgo porque se saben los nombres, las matrículas, datos de familiares, dónde se encuentran adscritos. Entonces creo que esa parte también es importante y que se tiene que poner atención. Pero son tan mezquinos los intereses que existen, mi querida Meme, que son capaces de hacer lo que sea con tal de recuperar el poder, lo que sea. Entonces, pues creo que todos nos tenemos que poner en estado de alerta, porque esto es nada más la punta de lanza de todo lo que van a intentar, Meme. Y también, pues creo que es una llamada de atención para la Secretaría de la Defensa Nacional, para la institución más segura del país, no puede ser vulnerada por un ataque de hackers como el que sucedió. O sea, también hay que reconocer que allí estuvimos mal. Última, y nos vamos, mi querido César. Hay también, dentro de estos debates, que ahora todo se nos junta con las Fuerzas Armadas, el tema de las empresas que manejan las Fuerzas Armadas. La voz es, se le están dando mucho poder a las Fuerzas Armadas, ahora no solamente con la seguridad, sino también con las empresas. ¿Existe algún riesgo al otorgarle a estas empresas el control del Tren Maya, el control de esta aerolínea, si es que se da a las Fuerzas Armadas? Mira, fíjate, hay algo que la gente tiene que saber porque la gente no lo entiende. Se hablan de miles, de cientos de miles de millones de pesos que se le da a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero la realidad es que ese, siempre se dice, se les acaba de dar el presupuesto más grande de su historia. Pues sí, pero la realidad es que para fines prácticos sigue siendo un presupuesto incluso corto y limitado. Te voy a explicar por qué, Meme. El 86% de todo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional se va en el pago de sueldos, que son los haberes y sobrehaberes, ¿no? Y los haberes de retiro. Y desafortunadamente al personal militar retirado se le tiene abandonado. ¿Por qué? Porque cuando estás en el activo, pues por supuesto que tienes algo que se llama el sobrehaber. Conozcámoslo como sobresueldo, haz de cuenta, por las actividades que realizas, y entonces, ¿no? Porque las mismas leyes y reglamentos militares te dan la oportunidad de que si tienes estudios de licenciatura ganas un porcentaje más, si tienes estudios de maestría otro porcentaje más, si tienes estudios de doctorados, si tienes especialidades técnicas, recibes una cantidad de dinero más, si tienes determinado tipo de cursos de especialidad, te recibes una cantidad de dinero más, por los años de perseverancia que tienes diferentes estímulos económicos, etcétera. Pero cuando ya te vas retirado, pues todo ese tipo de sobrehaberes ya no se te dan como tal, y entonces disminuye de una forma muy grande el pago que se recibe por parte de los elementos militares.
Y entonces se termina convirtiendo en una carga para la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto al presupuesto por una cuestión, porque por supuesto que los militares que hacen ejercicio, que se cuidan, que son sanos, que tienen ciertos hábitos buenos, pues tienden a vivir a lo mejor más, ¿no? O a sobrevivir más que la mayoría de la población civil en general, ¿no? Por supuesto que hay muchos casos distintos. Y a lo que voy es que es una carga que es demasiado grande. ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Y esto es un modelo que copiaron en su momento de la ley del cobre en Chile. Cuando se acaba, ¿no?, el régimen militar en Chile, se dieron cuenta que tenían un ejército demasiado grande y para no tener el riesgo de un nuevo golpe militar y que no fuera gravoso, una carga gravosa para el presupuesto del gobierno chileno, crearon la famosa ley del cobre. Todo el mundo sabe que hay muchísimas minas de cobre en Chile, es uno de los mayores productores a nivel mundial, y se puso un impuesto especial a toda la extracción de cobre por medio de cualquier empresa nacional o extranjera, la mayoría de ellas canadienses, ¿no? Y ese dinero iba directamente a la Secretaría de la Defensa chilena. ¿Para qué? Para que no fuera una carga presupuestal, ¿no?, para el gobierno chileno y los presupuestos del país. Y eso ayudó, a ir dejando que no fuera, o sea, a ir poco a poco adelgazando a ese gran ejército que tenían sin que tuvieran el riesgo de que hubiera molestia dentro del gremio militar, ¿no? Todos estos militares que pasaron al retiro, que se convertían en una carga presupuestal, pues entonces, gracias a esa generación de dinero, pues no fueron una carga al presupuesto del gobierno chileno y tuvieron la autonomía económica para poder sacar adelante todas estas obligaciones. Bueno, eso es lo que se busca en México. Se busca que estas empresas que sean administradas por la Marina y por la Secretaría de la Defensa Nacional, el dinero que se obtenga sea para que el personal militar retirado tenga mejores saberes, mejores servicios. Es de las, o sea, tenemos algunos años en donde incluso el personal militar está teniendo problemas en los diferentes hospitales militares. ¿Por qué? Porque ya es tan grande el número de personal activo y retirado que no se da capacidad para poder ofrecer los servicios como se tendrían que ofrecer, ¿no? Y entonces eso está causando molestia al interior del gremio militar. ¿Qué es lo que se busca? Pues obviamente una persona que ofrendó toda su vida al ejército, pues el día que se retire, que pueda tener un retiro digno, ¿no?, y servicios dignos. Eso es lo que se busca con la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México para proteger al personal, porque recordemos que el presidente de la República, cuando recién tomó protesta del cargo y se convirtió en comandante supremo de las Fuerzas Armadas, fue al campo militar número 1 y les prometió que él le iba a aumentar al sueldo, empezando por los de más abajo y al último a los de más arriba, pero que confiaran en él porque él había ofrendado su palabra. Y sé que el presidente es un hombre de palabra, pero ahí, por ejemplo, estos proyectos son para ese apoyo del personal militar. Y te lo digo honestamente, ¿no? O sea, como el querido amigo Eddie Somol, que le ha demostrado a la gente cómo todo lo que tiene de conocimientos, ¿no?, en economía, que la verdad también me dejó sorprendido porque también soy neófito en la materia, el de repente explicar a la gente, a ver, ¿de dónde me hablas que se han convertido en multimillonarios cuando el 83% del presupuesto se utiliza en el pago de haberes y sobrehaberes y todo ese 17% aparte es lo que se utiliza, ¿no?, para las obras que se tienen que llevar a cabo? Y entonces aquí, cuando hablan de que se dio el presupuesto más grande de su historia, sí, pero porque tiene que ver con la construcción del Tren Maya, pero para fines prácticos viene siendo cerca de un 0.3% menos que el del año pasado, sacando números. Incluso escribieron una columna para que lo puedan explicar. Entonces, los riesgos son muy claros, ¿no? Por supuesto que los generales a lo mejor están contentos porque tienen más huesos que poder repartirse entre ellos. Pero la realidad es que el grueso del personal militar lo que quiere es que existan mayores recursos para que les paguen mejores pensiones. Por eso vemos a tantos militares retirados que tienen que tomar un segundo trabajo, aunque estén retirados. ¿Por qué? Porque no alcanza para el pago de las necesidades básicas que tengan el día a día un hijo. Porque además, cuando el personal militar se encuentra en el activo, pues sí tienen derecho a becas, sí tienen derecho
a estímulos y apoyos económicos, pero cuando ya son retirados, los hijos pierden ese derecho. Entonces, no solo es injusto, sino que aparte les complica para la cuestión económica. Entonces, por eso se busca que sean las instituciones armadas las que administren estas empresas que pudiesen ser bastante lucrativas, pero para el apoyo del mismo personal militar y naval. Ese es el punto que traíamos la duda desde hace un buen rato, porque justo venía como la voz de, no, es que los militares reciben no sé qué presupuestazo, que les dan muchísima lana y ahora que van a recibir lo de las empresas van a tener más lana, no hombre, que se van a ver putrimillonarios. Entonces, gracias por la aclaración, porque no faltaban las voces que una y mil veces se encargan de... A ver, Meme, no faltará algún general que por ahí no, sí, le vaya muy bien y saque beneficios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo he criticado mucho que desafortunadamente hay cierta corrupción dentro del medio militar que está institucionalizada, ¿no? Y tiene que ver con las famosas cooperachas, y tiene que ver con los casinos militares, que se supone que es la caja chica del comandante para sacar a cabo todos los gastos que se necesiten y que no están presupuestados, pero que lamentablemente terminan repercutiendo en el personal militar, ¿no? Porque el que sabe de lo que hablo, se les llama casinos militares a las tiendas que se encuentran adentro de las instalaciones militares. Pero es más caro, yo creo, que comprarte un refresco en Dubái, ¿no? Y dices, ay, cabrón, y como no hay otras opciones, y eso lo que ha hecho es que haya muchas cosas alrededor que genera que no haya buena alimentación para que vayan al casino a completar porque tienen hambre, etcétera, etcétera. Pero bueno, algún día con más calma platicaremos de eso, mi querida Meme. Pero en general, la ideología de por qué se está llevando a cabo es para eso, porque existe la promesa e incluso ya está presupuestado el hecho de que se van a aumentar las pensiones de retiro del personal militar. Exactamente. Entonces, ahí ya tienen ustedes las aclaraciones de los temas que han estado en tendencias. Pregúntenle a los expertos, por favor, y no se crean todo lo que dicen los opinadores de ocasión, que, vaya, no quiero decir que hablan sin información, pero eso pasa. Entonces, mi querido César, yo te agradezco como siempre este espacio, que nos dieras unos minutitos de tu noche y recuérdale a la gente en dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar, en dónde te pueden ver. Tú cuéntales, por favor. Claro, sí, mira, mi Twitter es @CésarGutiPrim. Escribo una columna de opinión todos los martes en La Silla Rota, los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Tengo mi página de internet que se llama César Gutiérrez Priego. No he subido últimamente contenido porque he tenido ahí algunas broncas con YouTube por el contenido que he subido, que no está muy de acuerdo la querida aplicación, pero bueno, ya empezaremos a hacer ciertas videocolumnas, algunos comentarios. Los invito para que me sigan y pues aquí con el gusto de saludarte, mi querida Meme. Te mando un abrazo, mi querido César, nos estamos viendo pronto y cuídate mucho. Muchas gracias. Y saludos al productor, que ya no haga corajes. Cuídate mucho. Nos vemos, Meme, bye. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.